Estás en compañía de YSUS. Tu espacio de información. Tu ventana para la educación. Y la pausa para el entretenimiento. Te encuentras en tu tertulia informativa. Tengan buen día, les saluda Delmi Cárdenas. Estaré acompañándoles en esta tertulia informativa que solo tendrá una emisión en este espacio. Así que le invito a que no nos cambie, ya que analizaremos uno de los temas que ha estado ocasionando diversas reacciones en los diversos sectores de la sociedad salvadoreña: la implementación de la Biblia en los centros escolares públicos. Por ello, les invito a escuchar la siguiente nota informativa. La anterior administración, en cuanto a la reducción de la violencia respecta. Los índices cada vez se ven incrementados y la sociedad en general, y la más desprotegida en específico, pide a gritos soluciones drásticas para que hechos como los acaecidos el 20 de junio, donde murieron calcinadas cerca de 16 personas en un aparente ataque de las pandillas, no vuelvan a suceder más. Ahora, en el seno del Pleno Legislativo, ha surgido la propuesta de implementar cerca de 5 minutos diarios la lectura de la Biblia con los estudiantes. Todo esto sin entrar en discusiones con los alumnos sobre los puestos por la misma, para así evitar roces y disputas religiosas. Aunque tanto el FMLN y el Cambio Democrático no votaron por dicha iniciativa, ya que a su juicio esta viola la libertad del culto regulada en el artículo 25 de la Constitución. Al respecto, el doctor Henry Alexander Mejía, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Salvador, nos comenta. En la enseñanza bíblica, la Biblia es un libro, ¿verdad?, que profesamos nosotros los cristianos. El problema es si hay algún musulmán, si hay una persona que no cree, ¿verdad?, en el cristianismo. En consecuencia, ahí habría una violación a la libertad de culto, porque lo harían en todo caso participar o adoctrinar en un tema que sus padres o su familia o a título personal pues no quiere profesar. Según religiosos consultados, el decreto de lectura de la Biblia en las escuelas debe ser objetado, ya que piensan que la formación espiritual de las personas no es competencia del Estado, sino de la Iglesia misma. O sea, el hecho de decir qué Biblia se va a ocupar, ya hay una violación a la libertad de culto, porque en todo caso para los estudiantes se les va a imponer una Biblia determinada, y en todo caso sabemos muy bien de que las escuelas no tienen una perspectiva y una buena formación religiosa, sino una formación en un proceso de enseñanza-aprendizaje para la educación formal. O sea, la finalidad se rompe. Para muchos religiosos, tanto católicos como evangélicos, no se ve una sana motivación en el decreto aprobado, ya que para ellos principalmente lo que mueve a los partidos a realizar este tipo de acciones son populismos desfasados. Ahora solo resta esperar si en los próximos días el presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, veta o aprueba este decreto. Para analizar este tema me acompaña Blanca Martínez. Muchas gracias por la invitación. Claudia Quintanilla. Gracias por la invitación. Y Eduardo Guerra. Muchas gracias por la invitación y espero que este espacio sea de todo productivo. Estudiantes de periodismo de la Universidad de El Salvador, así como su servidora. Este es un decreto corto que ha abierto debate en los diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, en la Asamblea Legislativa, desde el jueves pasado, ya que autoriza la lectura de la Biblia y está basado en los siguientes artículos. Artículo 1. Se constituye la lectura de pasajes de la Biblia diaria y sistemática en todos los centros educativos del país, durante por lo menos 7 minutos, previo al inicio de las actividades académicas de la jornada matutina, vespertina o nocturna, sin entrar en ningún comentario religioso ni denominacional. Artículo 2. El ministro de Educación, en consulta con las iglesias, establecerá el procedimiento para hacer la selección adecuada de las lecturas a divulgarse. Artículo 3. En caso de que algún padre de familia no estuviere de acuerdo que su hijo participe de las lecturas, deberá hacerlo saber por escrito a la dirección del centro educativo para eximirlo de su participación, sin que esto genere ninguna consecuencia en contra del alumno. Estos son los artículos que se aprobaron en el seno legislativo el jueves pasado por 45 votos. Y es que la delincuencia y la violencia no da tregua a lo que es los altos índices de delincuencia. Por ello, el gobierno se ha tomado la facultad de tomar algunas decisiones para mermar esta situación.
primero el estado de excepción, luego las atribuciones que le asignan a la Fuerza Armada, y luego algo que no tuvo mucho eco, la pena de muerte, y ahora implementar la lectura de la Biblia, ya que se considera que se han perdido los valores morales, cívicos y religiosos. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que algo que me parece interesante en la aprobación tan a la ligera, por así decirlo, de la lectura de la Biblia en las escuelas, es que esta violenta la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 25 de la Constitución Política te dice que se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. ¿Y qué pasa si se empieza a implementar la lectura de la Biblia en las escuelas? Surge la pregunta, y se la han hecho muchos pastores y muchos laicos en estos días. Está la Biblia evangélica, la Biblia católica, el Corán, la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia mormona. Entonces, ¿cuál entonces se va a leer? Entonces eso va a entrar como una discusión, porque el maestro puede ser católico y la mayoría de sus alumnos evangélicos o testigos de Jehová o ateos en muchos casos. Entonces ahí entra como en una discusión. ¿Qué se va a leer? Aparte de eso, la Constitución Política dice que el Estado salvadoreño es laico, no pertenece a ninguna religión. Entonces no se puede implementar eso porque se violenta la Constitución y se violenta el derecho a las libres religiones que tiene el país. Sin embargo, es de reconocer algo. Yo lo quiero ver desde este punto. Vos mencionaste la pluralidad o las diferentes clases de Biblias que existen, y está bien, pero recordemos que parte de todo este problema precisamente ha sido la pérdida de valores y principios en la sociedad, y la Biblia es un referente o es considerado el libro más de mayores principios, un libro totalmente dotado de valores, de orientaciones hacia el ser humano. Yo creo que podemos verlo desde esa forma, como un libro que nos puede orientar sin señalar tanto las diferencias, porque independientemente a las diferentes versiones de la Biblia, en todas vamos a encontrar una dotación de principios y valores. Por lo tanto, yo no vería como una excusa la pluralidad o la diversidad de clases de Biblias que existen con respecto a cada una de las religiones. No, yo quisiera que lo viéramos desde un enfoque más generalista, donde podemos encontrar, ¿qué podemos encontrar de la Biblia? Además, ¿qué perjuicio podría generar en los jóvenes, en la juventud, la lectura de un libro que nos va a orientar? Yo pienso que no podemos poner de excusa la diversidad en cuanto a las diferentes versiones de la Biblia, no creo. Bueno, tocando ese punto, yo sí quisiera hacer relación a una cuestión, ¿verdad? Y yo me traslado al análisis histórico que se ha hecho, pues, del estudio e interpretación, y yo creo que es más o menos por ahí donde anda el problema, por esta cuestión de la lectura obligatoria de la Biblia. La interpretación. Yo no estoy en contra en ningún momento en ese manejo de idea de que la Biblia pues sea el libro por excelencia donde se desarrollen pues todos aquellos capítulos o pasajes pues históricos que tengan que ver con la estructura moral de la humanidad, ¿verdad? Y de los valores también. Pero sin embargo, siento yo que el problema está en la cuestión de interpretación. Cada quien o cada cual, como personas diferentes que somos, puede interpretar a su modo y conveniencia la cuestión de la Biblia. Y sí, es bastante riesgoso, pues. El arzobispo de San Salvador decía el domingo pasado que incluso, pues, esta cuestión de la diversidad de religiones, no de Biblias, de religiones, pues genera otro tipo de violencia, esas marcadas diferencias que hay. Incluso para decirles, dentro de la misma Iglesia Católica hay diversas opciones, pues. Está la Iglesia Católica Romana, está la Iglesia Luterana, está la Iglesia Anglicana.